En la Biblia podemos encontrar muchísimas historias. Algunas de ellas son buenas, con finales aceptables, pero hoy veremos una muy difícil, perturbadora, podremos decir. Bienvenidos a Abric, conocimientos inexplorados. Hoy nos basaremos en Jueces 11:19, el cual podemos encontrar una historia muy perturbadora. Y dice de la siguiente manera: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba con forastero en parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer, concubina de Belén de Judá, y su concubina fue infiel, y se fue de él a la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 40 meses. Hasta este punto podemos ver que empieza algo sombrío. Voy a solamente, ustedes pueden leer todo el 19 para ver toda la historia completa. Yo solamente les voy a leer por partes para que no se alargue más el video. Aquí podemos ver que el levita fue a Judá, fue a ver al padre de lo que fue su esposa, fue otra vez por ella, y fue con ella, estuvo allá y se regresó a su casa. Pero antes de llegar a su casa tuvo que hacer una pequeña pausa donde se situaba la tribu de Benjamín, en lo cual él pensaba acampar en la ciudad, en el centro, pero pasó un hombre y le dijo que se fuera a su casa. Como tal accedió, fue a la casa de este hombre. Mientras ellos comían y seguía pasando la noche, dice que llegaron unos hombres, los cuales llegaron a interrumpir. Estos hombres querían, realmente es la palabra, querían tener una noche con aquel hombre que visitó la ciudad. Al ver esto, la persona que estaba encargada de la casa, aquel anciano, salió y les dijo que no hicieran daño a la persona que estaba adentro de la casa, porque él era su huésped. Y una de las cosas que tiene la tribu de Israel, o tiene todo Israel, es que a su huésped es muy importante, así que lo cuidan mucho. A cambio, él ofreció a su hija, que era virgen, y ofreció a su esposa o concubina a cambio de que no le hiciera nada al hombre. Entonces dice que me resulta un poco difícil decirlo, sinceramente. Y dice el 25: mas aquellos hombres no lo quisieron oír, por lo que tomaron aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella. Más o menos ya saben a qué se refiere cuando dice entraron a ella. Abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amaneció, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde el Señor estaba, hasta que fue de día. Y aquel hombre se levantó por la mañana y vio a la mujer y le dijo que se levantara, porque iban a seguir su camino. Eso es en el 28. Y le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces le levantó el varón, y echándole sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Hasta aquí pareciera ser que la historia ha terminado, pero no. Sigue uno de los hechos más inhumanos, se puede decir, más aberrantes, más sombríos, en lo cual dice que este hombre la puso en una mesa y le cortó en pedazos.
con el fin de que enviara cada una de estas partes a cada tribu que se encontraba en Israel. Y así es como fue. Hasta aquí podemos decir que es algo demasiado complicado explicarlo. Realmente entiendo por qué nadie quiere hablar de esto, por qué nadie alza la mano y dice es esto. Y es que es un hecho demasiado crudo, demasiado fuerte realmente. Seguiré leyendo y después explicaré un poco. Dice que entonces él envió cada parte a cada una de las tribus y las tribus se juntaron. Y dice que entonces él le preguntaron qué es lo que pasó. Y en el 25 de Jueces dice: y levantándose contra mí los de Gaba, rodearon contra mí la casa por la noche, con la idea de matarme. Ojo, ahí se ha dicho una mentira. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Realmente la cita de arriba nunca especifica que ella murió, simplemente dice que cayó a la puerta. No podré yo decir si murió o no murió. Supongamos que murió. Y entonces dice que entonces todos ellos se juntaron, todas las tribus se juntaron y dieron hombres para que fueran y lucharan contra la tribu de Benjamín. Y dice que antes de subir contra la tribu de Benjamín, ellos en el 20:18 dice: entonces se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciéndole: ¿quién subirá de nosotros el primero a la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Para no alargar más el video, ellos subieron y fueron derrotados. Y sucesivamente ellos subían y volvían a ser derrotados por los benjamitas. Y sucesivamente seguían subiendo y seguían siendo derrotados por los benjamitas. Y a final de cuentas en la historia, ellos cumplieron su cometido, derrotaron a la tribu de Benjamín, y eso ya es una historia aparte. Pero hasta ahí, la pregunta más importante aquí es: ¿por qué es que cada vez que ellos subían eran derrotados? ¿Por qué es que no ganaron a la primera si se supone que estaban haciendo justicia? Vamos a ver aquí algo muy importante. El primer error que hubo en esta parte es que el levita, si realmente quería a esta persona y fue hasta su casa de ella, hasta con su padre para poder recogerla, entonces ¿por qué no tomó el valor para enfrentar a las personas, o mínimo para huir y que no le sucediera eso a su concubina, o en este caso a su esposa? Si nosotros nos damos cuenta, lo que quería la tribu es tenerlo a él, no tenerla a ella, ¿sale? La pregunta aquí más importante, entonces, ¿por qué él dice que lo querían matar en cuanto realmente eso fue una mentira? Lo más importante de esto es que la tribu jamás dijo o jamás se puso a pensar o consultó a Dios a decirle qué debemos de hacer antes de juntarnos o antes de empezar a hacer guerra. ¿Por qué no preguntaron quién, o por qué no le fueron primero con Dios y le preguntaron quién tuvo el problema? Porque este hombre hizo un hecho muy, pero muy malo, muy crudo. ¿Cómo es posible? No solamente eso, sino que el hombre que los había invitado a su casa, también él hizo algo muy malo. Se supone que nunca debes de ofrecer a nadie. Se supone que eso no lo quiere Dios, que ofrezcas algo como tal, de tal forma. Él ofreció a su hija virgen, para que no le hiciera nada a este hombre. Y no digo que estuviese mal que no le hiciera nada al hombre, sino que ¿por qué tuvo que ofrecer a su hija? Esa es mi pregunta. ¿Por qué es que él ofreció también a la mujer si se supone que dice en el Nuevo Testamento que nosotros debemos de tenerle consideración a nuestras esposas, o dice a las esposas, porque ya no tengo, pero dice que le debemos de, bueno, es la verdad, debemos de tenerle consideración, así como Jesús dio su vida por la iglesia, nosotros debemos de dar la vida por la esposa. Entonces, ¿por qué este hombre se escondió detrás de una puerta y no dio la cara, o mínimo no agarró, y huyeron de ese lugar para que no le sucediera nada a él y a ella? Qué contradicción tan grande es que él se escondió a salvo y no le importó.
Y al siguiente día no solamente eso, sino que él salió despreocupado de la vida y como de la nada agarró y le dijo: oye, vámonos ya. ¿Qué acaso no podía haber estado al pendiente para cuando ella pasara todo ese trago amargo para irle y por lo menos abrazarla? Sino que él, como si nada, llega como si fuera cualquier cosa y se presenta delante de ella. Y al ver que no respondía, la cortó. Como si no fuera suficiente ya lo que le hicieron, todavía la cortó en pedazos. Y todavía va y les dice a ellos que lo único que querían es matarlo a él y humillarla a ella. ¡Qué mentira tan grande! Y Israel o las demás tribus no agarraron y consultaron a Dios qué es lo que debían de hacer primero. ¿Quién era culpable? ¿Acaso lo que ese hombre hizo está bien? Realmente yo no lo creo. Yo no creo que lo que él hizo esté bien, en cortar a una persona en partes y después repartirlas, como si lo que fuera pasado fuera algo tan insignificante. Por lo menos ese es mi punto de vista. Entonces, quizás lo que ellos hicieron estuvo bien cuando fueron y querían saber quién era el primero que iba a subir, pero una de las cosas es que ellos lo tuvieron que haber hecho antes de que se juntara el pueblo, para ver que Dios los castigara. ¿Qué acaso Dios no les había demostrado muchas veces que Él podía hacer un juicio sin necesidad de hacer tanto conflicto? ¿Qué acaso Dios no los escuchaba? ¿Qué acaso Dios no se había mostrado bastantes veces con ellos, como para que ellos simplemente de la nada júntense y vamos a hacer guerra porque le pasó esto a Levita? ¿Por qué no consultaron antes? ¿Por qué no se dieron cuenta que este hombre había hecho un acto muy, pero muy malo? Se puede decir que él no fue lo suficientemente hombre para responder por la vida de su propia esposa. Y es por eso que él tuvo que pagar. Y es por eso que suscitó todo lo demás. Si tan solamente se fueran dado ellos cuenta. Por eso recapitularé una y otra vez el mismo texto que dice la palabra: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellos son las que dan testimonio de mí. Si ellos se fueran repasado el Antiguo Testamento, lo que es el Torán, y se fueran dado cuenta de que Dios aborrecía todas esas causas, entonces no fueran tenido tantas bajas en guerra. Y entonces se fuera hecho realmente una justicia, y no solamente se fueran levantado en armas como si nada. Si ustedes se van más allá de todas las cosas, ustedes se darán cuenta cómo es que escogían o cómo es que hicieron ese para saber. Bueno, es como un tipo de juego, como un tipo de suerte, creo que le llamaban así, para saber quién iba a hacer qué cosa. Eso lo hacían antes y Dios le dio ciertas pautas. Pero ¿por qué no lo hicieron desde el primer momento? Porque ellos tenían muchas formas de comunicarse con Dios, como para que ellos solamente lo hicieran cuando ya tenían que ir a guerra. Y solamente, pues, realmente termino con eso, porque la historia es muy, pero muy cruda, muy cruel, bastante difícil. La primera vez que yo lo leí, realmente sentí algo muy, pero muy amargo. Si ustedes quieren lo pueden leer una y otra vez y se darán cuenta que es muy, pero muy amargo. Es de lo más amargo que he leído. Y no solamente es eso, sino que nadie ha escuchado que hable de este tema. Realmente yo lo leí porque un hermano quería que leyéramos casi toda la Biblia, pero por eso es que lo leí. Pero realmente en ninguna predicación se ha hablado de esto. Casi muchas de las cosas que voy a hablar en este canal son cosas que ninguna persona se ha atrevido a enfrentar o a leer o a dar siquiera una opinión. Y no digo que con esto yo sea bueno, sino que nosotros debemos de ver el Antiguo Testamento como uno de los libros que nos enseña a qué es lo que debemos de hacer, y que todo lo que hacemos también tiene una causa y efecto. Así que espero que lo reflexionen, espero que ustedes se adentren más a leer estas partes que son muy, pero muy perturbadoras, no para el fin de que les sea mal a su vida, sino todo lo contrario, para que abran los ojos de por qué es que se suscitaban muchas de estas cosas y hasta hoy se siguen practicando o siguen suscitando en muchos países y incluso en muchos de nuestros lugares a donde vivimos. Así que si les gustó este video, comenten abajo si tienen alguna idea. Suscríbanse
Activen la campanita de notificaciones para ver los siguientes videos que estaré subiendo. Si quieren que hable de algo en especial, comenten abajo. Y si también quieren debatir un poco, también comenten abajo, que yo lo estaré leyendo. Estaré al pendiente, porque también se trata de que ustedes entiendan todo lo que yo estoy diciendo y no solamente yo hable por hablar. Así que fue un gusto saludarles y yo soy Abrek. Así que hasta la próxima.